Iniciamos su programa. En concreto. Noticias, entrevistas, análisis, comentarios y conexiones en todo el país sobre el sector construcción civil en el Perú. Orgulloso me siento de ser constructor. Orgulloso me siento de ser constructor. Este programa llega gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros de construcción. Aquí estamos siempre unidos y nadie nos podrá vencer. Bien, a esta hora ya estamos en comunicación con el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, a quien le damos los buenos días. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal, Alberto? Siempre un placer de estar con ustedes. Bien, desde CAPECO siempre se han hecho los esfuerzos para que las empresas cumplan con sus obligaciones, tanto laborales y de respeto a los trabajadores. Sin embargo, también existen empresas que vulneran las normas empresariales, las normas legales, incurriendo en malas prácticas. ¿Qué está haciendo CAPECO frente a esta eventualidad? Bueno, miren, nosotros tenemos junto a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil y el CONA un comité de formalización que tiene como uno de sus objetivos reducir al máximo posible esta mala práctica, ¿no? Y este incumplimiento de la ley. Por supuesto, nuestro código de ética impide a cualquier asociado que tome pues medidas para incumplir las obligaciones salariales, de normas de seguridad. Serían sometidos a un proceso dentro de la Junta de Ética. Pero también sabemos que hay empresas, inclusive algunas extranjeras, que no están cumpliendo con esas obligaciones. Nuestra tarea es alertar a las autoridades para poder evitar que estos malos empresarios puedan seguir pues atentando contra los derechos de los trabajadores, lo que también tiene como consecuencia que pues empresas que sí cumplen con sus obligaciones se encuentren en desventaja, ¿no? Porque estas empresas que no pagan lo que corresponde, ahorran, pues, y de alguna manera son, entre comillas, más baratos que los empresarios que sí son serios, ¿no? Uh-huh. Ahora, en los últimos años acá en el Perú ha venido inversiones importantes de China. Empresarios están invirtiendo no solamente en el sector minero, sino también en el sector de la construcción. ¿Han tenido algún diálogo con el portafolio de trabajo para evaluar si verdaderamente estas empresas se ajustan al cumplimiento de las normas legales en el Perú? Mire, hay algunos problemas en nuestra normativa para evitar que haya una competencia desleal contra las empresas peruanas y de otras nacionalidades. Las normas de contratación pública, en algunos casos, han establecido requisitos que solamente empresas que están vinculadas al Estado de su respectivo país pueden cumplir. Uh-huh. Durante más de 2 años nosotros estuvimos peleando porque la ley de contrataciones no estableciera esa diferencia y finalmente, pues hace algunos meses se logró que se retire de la normativa nacional algunas exigencias que solamente podían ser cumplidas por empresas que tienen al Estado como su accionista principal. Esto, naturalmente, al reducir la competencia, habría posibilidades para que empresas de menor experiencia
o conocimiento del mercado peruano digamos, se introdujeran, ¿no? A través del Estado para desarrollar obras. Y esto ha traído muchos problemas, ¿no? Entre los cuales está, no se puede negar, no son todas las empresas, pero sí hay casos de empresas chinas que incumplen no solamente con la ejecución de los proyectos, cosa que ya ha ocurrido y ha sido documentado sustantivamente, ¿no? Sino que además los primeros perjudicados de este incumplimiento son los trabajadores que quedan impagos o cuyas cuyos derechos laborales no son respetados. Ahora, cuando se convoca una licitación de una obra importante, de envergadura, las empresas de la construcción, tanto nacionales como extranjeras, ¿tienen las mismas reglas de juego o hay favoritismo de acuerdo a las normas legales del país? Mire, como yo le he mencionado, hay algunas reglas que solamente pueden ser cumplidas por empresas que tienen al Estado como accionista, que no es en ningún caso una empresa peruana, ni de la mayoría de países de América Latina que también están en el Perú, españolas que también están en el Perú, francesas, etcétera, ¿no? Esto beneficia sobre todo a empresas chinas, en donde el Estado es el accionista de una gran mayoría, no de todas, pero de una parte Pero importante. en este caso no Eh, hay un filtro que pueda, digamos, dilucidar alguna responsabilidad en cuanto al cumplimiento de nuestras normas, porque sabemos que el gobierno chino es bien exigente en sus leyes, ¿no? es cierto, o sea, no estamos hablando necesariamente de un problema por la nacionalidad, Ajá. sino que hay casos, muchos casos de empresas que tienen esta ventaja. Y entonces entran empresas grandes, medianas y también empresas pues que tienen menos experiencia o menos capacidad para gestionar. Y además, como hemos visto, en el caso del gobierno anterior, hay también, digamos, estos intermediarios, ¿no es cierto?, Ujú. que finalmente logran dirigir un proceso licitatorio hacia determinados casos. Y en varios de estos casos que están en pleno proceso de investigación, son empresas chinas las que están involucradas, ¿no? Ahora, hay, por ejemplo, hasta hace poco, por eso le mencionaba, se pedía para poder contratar con el Estado que una entidad financiera entregara una especie de carta, ¿no? Respecto a, pues, cuánto estaría esta entidad financiera dispuesta a respaldar a una empresa contratista, ¿no? En caso de que hubiera alguna contingencia en la obra. No estamos hablando de cartas fianzas, que eso es normal, Ujú. sino era una carta. En el Perú, ningún banco estaba dispuesto a entregar una carta de ese tipo, porque ningún banco da un respaldo general, da un respaldo sobre una obligación específica, una fianza, ¿no es cierto? Un crédito sobre algo puntual. Bueno, en el caso de las empresas chinas, al ser el banco del Estado y propietario del Banco del Estado, entonces sí tenían esa posibilidad de otorgar esa garantía y muchas veces se ha dado el caso de que una licitación, ¿no?, tuviera solo empresas chinas. Eso no ha pasado en un caso o en cinco, ha pasado en muchos casos. Ujú. Y cuando eso ocurre, bueno, hay empresas buenas, medianas y malas. O sea, eso es lo que ha ocurrido. Y hay empresas de todas las nacionalidades, pero también en China, que están dispuestas a, pues, con un intermediario, entre comillas, hacerse de la obra, ¿no? Entonces, hay una serie de obligaciones ahí, hola, Sí, lo escucho, lo que, escucho. que, que bueno, que están hechas para las empresas que no son chinas, Ujú. que no se pueden cumplir, ¿no? Bueno, Eh, finalmente, en todo caso, tendría que haber una mejor fiscalización por parte
del Ministerio de Trabajo, de las autoridades gubernamentales, porque la verdad es de que China es uno de los países que más se está invirtiendo acá en el Perú, pero lógicamente si no hay una fiscalización tampoco pueden hacer lo que quieren, pues, ¿no? Exactamente, Alberto. Nosotros no tenemos nada contra la empresa extranjera y menos contra la empresa china. Lo que tiene que haber es igualdad de condiciones para que haya una buena competencia y también normas de contratación que premien la mejor ingeniería. Si la mejor ingeniería es china, en buena hora. Y si no lo es, pues bueno, escojamos aquella. Y los peruanos estamos en posición de competir en nuestro territorio con cualquier ingeniería del mundo. Muy bien. Muchas gracias al ingeniero Guido Valdivia, gerente general de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, por haber participado en el programa en concreto. Muchas gracias. Gracias, Bien. Alberto. Hemos presentado En Concreto. Este programa llegó gracias al CONA, con el patrocinio de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, una producción de RCR, Red de Comunicación Regional. Aquí estamos los obreros